¿Qué tal? Es un gusto, como siempre, darles la más cordial bienvenida a este nuevo evento titulado Tópicos Selectos de Laboratorio Clínico. Es un curso que estará llevándose a cabo a lo largo de esta semana. De verdad que quiero agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por formar parte de esta actividad. De verdad que si no fuera por ustedes, nada de esto sería posible. Pues agradecerles infinitamente por su participación, por formar parte de esta comunidad llamada EduLab. Y de verdad que es un gusto darles la más cordial bienvenida. Para los que no me conocen, soy el químico Enrique Molina, el director académico de EduLab. Y en nombre de todo nuestro equipo les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Y nuevamente agradecerles muchísimo por formar parte de esta comunidad. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a empezar un poquito diferente de acuerdo a la dinámica que normalmente nosotros acostumbramos. Y pues bueno, quiero presentarles aquí en algunos minutos algunos datos importantes y relevantes, ya que estamos por iniciar con una actividad que estamos esperando con muchas ansias. Entonces pues bueno, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este curso. Y pues bueno, vamos a iniciar planteando una pregunta. Te tengo ahí en este caso una pregunta. ¿Cuál es el gran problema de no estar actualizados? Pues bueno, el principal problema de no estar actualizado definitivamente es la inseguridad. Y a su vez la inseguridad nos va a generar dudas de nuestro propio trabajo e inclusive ciertas inseguridades respecto a nuestros conocimientos. Entonces, definitivamente el no estar actualizado nos va a causar inseguridad, nos va a causar dudas de nuestro trabajo e inclusive de nuestros conocimientos, pero también esa inseguridad nos puede hacer que perdamos oportunidades de trabajo o mejores oportunidades de empleo. También la inseguridad pues, nos puede generar en este caso cierto conflicto en el momento de contestar algunos cuestionamientos por parte de algunos colegas, ya sean colegas de laboratorio clínico o inclusive algunos médicos. ¿Cuántas veces por el hecho de no estar actualizado, por no recordar ciertas cuestiones de diferentes temas de laboratorio, esto nos puede causar mucha inseguridad en el momento de estar trabajando una rutina de trabajo? E inclusive me he topado con muchos casos en donde los médicos llegan a preguntar al laboratorio por ciertos resultados y muchas veces el no estar actualizado puede generar cierto temor, cierto conflicto en el momento de argumentar o defender, en este caso, lo que nosotros estamos reportando. Incluso hace unas semanas platicaba con un conocido de Brasil y él me comenta que en Brasil tienen un gran miedo a que los médicos lleguen, en este caso al laboratorio, para cuestionar referente a los exámenes. Entonces, definitivamente, ese miedo es consecuencia de una inseguridad por no estar actualizados, por no estar capacitados. En este caso, pues bueno, a lo largo de estos últimos meses, hemos tenido más de 75,000 alumnos en las diferentes actividades académicas que hemos estado llevando a cabo, incluyendo los eventos gratuitos y también los cursos y los diplomados que de alguna forma son pagados y que de alguna manera se tiene acceso únicamente a través de un proceso de inscripción y a través de un pago. Entonces, pues bueno, son más de 75,000 alumnos los cuales han estado interactuando con nosotros. Y de esos 75,000 alumnos aproximadamente que hemos contabilizado, existen dos tipos de profesionales: los destacados y los que están a la vanguardia, y por otro lado, los conformistas y los estancados. ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre ellos? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de los destacados y que se encuentran a la vanguardia, podemos incluirte a ti que estás participando en este curso gratuito y pues quiero felicitarte y aprovechar para felicitarte, porque si estás aquí es porque quieres destacarte o eres un profesional destacado y te estás manteniendo a la vanguardia. Entonces, pues bueno, los destacados están aquí capacitándose. Los destacados siempre invierten tiempo y dinero en su carrera. En este caso, pues bueno, muchos de ustedes están sacrificando gran parte de su noche o de su día viendo este video, esta actualización que en unos minutos más vamos a dar inicio.
Y pues bueno, normalmente los destacados siempre van a invertir tiempo y parte de sus recursos en su carrera porque están comprometidos con su profesión. Y por otro lado, pues bueno, entienden que la responsabilidad para tener éxito está en ellos mismos. Estas son características que tienen los profesionistas destacados y que se encuentran a la vanguardia. Por otro lado, tenemos a los conformistas y a los estancados. En este caso, pues bueno, los conformistas y estancados dejan para después la capacitación, no invierten tiempo y tampoco dinero en su carrera. Y lo peor de todo es que echan la culpa a otros de no poder avanzar y de su estancamiento profesional. Esa es una característica muy peculiar de los conformistas y estancados. Entonces podemos ver ese dos grupos de profesionistas, los destacados y los conformistas. Entonces, si tú estás viendo este video, de verdad nuevamente te queremos felicitar porque eres de los que se encuentra a la vanguardia y que siempre busca estar capacitándose para estar seguros y poderle hacer frente, en este caso, a los desafíos que nos podemos encontrar dentro de nuestros laboratorios. Entonces, de verdad que muchas felicidades. Pero, ¿cuál sería, en este caso, uno de los próximos pasos para que ustedes se mantengan a la vanguardia? Pues bueno, les invitamos aquí a que participen en este diplomado que estamos a punto de dar inicio con las inscripciones en unos días más. Es el diplomado de patología clínica por laboratorio. Es la quinta generación de este diplomado. A lo largo de 4 años hemos terminado con 4 generaciones de este diplomado. Entonces, pues bueno, estamos a punto de iniciar con una nueva generación más. Y bueno, pues referente a este diplomado, en este diplomado vamos a reforzar y aprender los conocimientos en las diferentes áreas que conforman un laboratorio clínico. ¿Cuáles vienen siendo las áreas fundamentales? Pues bueno, hematología, en general hematología serie roja, la hematología en su estudio de la serie blanca, hemostasia, inmunología, banco de sangre, bacteriología clínica, parasitología clínica, micología clínica, química clínica, uroanálisis, control de calidad y validación de métodos analíticos. Entonces, este diplomado está conformado por 12 módulos. Cada módulo corresponde a cada una de estas áreas que acabamos de mencionar, que en general son las áreas que conforman un laboratorio clínico de rutina o un poquito más especializado. Pero bueno, este diplomado está conformado por todos estos módulos, que son 12 módulos de estas áreas. Y en este caso, ¿quiénes van a ser los profesores de este diplomado? Pues bueno, en primer lugar, en hematología tenemos al experto en hematología diagnóstica, el químico Emanuel Hernández, encargado del módulo de serie roja y serie blanca. En el módulo de hemostasia y coagulación tenemos la participación del químico Carlos Virgen y de la química Saraí Zúñiga. En el caso de inmunología tenemos la participación del doctor Salvador Fonseca. En el módulo de banco de sangre nos apoya y colabora con nosotros el químico Óscar Aguilar. En los módulos de bacteriología nos acompaña la maestra Rosario Vázquez Larios y la maestra Carmen Melchor Díaz. En el módulo de micología está a cargo del maestro Israel Martínez. El módulo de parasitología, el químico David Velasco. En el módulo de uroanálisis, el químico Carlos Martínez Figueroa y un servidor. En el módulo de química clínica, la doctora Norma Morales. Y en los 2 últimos módulos, tanto de control de calidad y validación de métodos analíticos, contamos con la participación del maestro Víctor Baltasar, quien avala en este caso el diplomado. Pues bueno, ya habíamos mencionado que es un diplomado internacional, está respaldado por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, pero también por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Al final se otorga un diploma cuyo valor curricular corresponde a 180 horas, equivalente a 27 créditos académicos. Incluso aquí tenemos el ejemplo del diploma que se emite al final de esta actividad. Y en este caso, pues, ¿cómo es el acceso a la plataforma virtual? Pues bueno, aquí tenemos este pequeño video en donde se muestra que se emite o se genera un usuario y contraseña. Ya estando dentro de la plataforma, se selecciona el diplomado de patología. Y al ingresar al diplomado de patología, pues ustedes van a poder visualizar y se van a ir liberando módulo por módulo
En este caso, los 12 módulos que ya hemos mencionado van a estar disponibles dentro de la plataforma virtual. Ya dentro de la plataforma virtual así vamos a poder visualizar las clases. Ahí acabamos de ver al químico Emanuel, vemos aquí al químico David Velasco, al químico Carlos Virgen, al doctor Salvador. Vemos aquí también a la maestra Rosario Vázquez, al maestro Israel en micología, a la doctora Norma Morales, al químico Carlos Martínez, al maestro Víctor Baltasar. Y pues bueno, de esta manera es como vamos a poder tener acceso a los diferentes módulos que se van a ir liberando mes a mes. En este caso, pues bueno, cabe señalar que cada módulo va a durar prácticamente un mes, entonces van a tener acceso por un mes a este material. Y la fecha de inscripciones, pues inician en este caso las inscripciones el día lunes 20 de junio a las 9 de la mañana. ¿Por qué estamos poniendo 9 de la mañana? Pues bueno, más adelantito vamos a platicar por qué. El diplomado como tal va a iniciar hasta el 4 de julio, pero las inscripciones van a iniciar el día 20 de junio. La inversión para este diplomado, pues bueno, tiene un precio por módulo, en este caso de 2,100 pesos mexicanos por módulo, o lo que es equivalente a $94 americanos. También tenemos la opción de hacer el pago de contado de todo el diplomado. Entonces, por los 12 módulos tiene un costo de 25,200 pesos mexicanos, equivalentes a $1,107 americanos. Esto hablando de costos normales. Este es el costo normal del diplomado. Pero bueno, pues aquí les tengo una excelente noticia. Como siempre tenemos un costo preferencial. ¿Cuál va a ser este costo preferencial? Pues bueno, de 2,100 pesos, el precio por módulo estaría quedando en 1,670 pesos mexicanos, lo equivalente a $74. O bien, si fuera de contado, el costo sería de 17,640 pesos mexicanos, lo equivalente a $775. Otra buena noticia, si eres suscriptor del portal EduLab, en este caso el precio por el módulo no va a ser de 2,100 pesos, sino va a ser de 1,470 pesos por módulo, lo equivalente a $66, y el precio de contado va a ser de 16,380 pesos, lo equivalente a $720. Entonces, pues bueno, aquí está uno de los beneficios de ser suscriptor del portal EduLab. Si aún no eres suscriptor, aquí en la descripción del video se encuentra el enlace para que te puedas también suscribir y puedas tener acceso a todos los beneficios que conlleva estar suscrito en el portal EduLab. Y pues bueno, en resumen, tenemos que el costo por módulo, como ya lo hemos mencionado, este es el precio normal, 2,100 pesos mexicanos, equivalente a $94. De contado, 25,200. Pero bueno, en el caso del costo preferencial es de 1,670 pesos mexicanos, equivalente a $74, o 17,640 pesos, equivalente a $775. Este costo preferencial disponible únicamente hasta el día 7 de julio y disponible únicamente para los primeros 200 inscritos del diplomado. En el caso, por ejemplo, de suscriptores al portal, 1,470 pesos mexicanos, equivalente a $74, o 16,380 pesos, equivalente a $720. Eso, en resumen, esos son los precios que se están manejando. Entonces, para que los conozcan, pues bueno, además de tener acceso a todo ese material, van a tener acceso al soporte por parte del personal de EduLab, van a tener acceso a una aula virtual, la cual es en vivo para resolver todas las dudas con los maestros conforme se vayan avanzando con los módulos. Estas sesiones se agenda cada mes. Al final, pues se emite el diploma virtual con valor curricular. Y tenemos también una excelente noticia, tenemos regalos para los primeros 50 inscritos. En el caso, por ejemplo, de los primeros 20 inscritos que paguen de contado el diplomado, se les va a mandar, en este caso, hasta la dirección que ustedes nos indiquen, un ejemplar del libro de Fundamentos de Interpretación Clínica de los Exámenes de Laboratorio, escrito por el doctor Ruiz Reyes y el doctor Ruiz Argüelles. Un soporte de smartphone para sacar fotografías al microscopio, y además se les va a hacer llegar una libreta, en este caso una libreta de EduLab con sus plumas, su portaplumas y un plumón también por parte de EduLab. Entonces estos son los 20 kits que estaremos haciendo llegar a los primeros 20 inscritos que se inscriban de contado.
Y pues bueno, aquí cabe señalar que estos kits únicamente aplican para los alumnos que vivan aquí en México, o en el caso de que sean alumnos de otro país diferente a México, pues bueno, se puede enviar este kit, pero bueno, cabe señalar que se generará un cobro extra por gastos de envío. No es que ustedes vayan a pagar el envío al 100%, sino vamos a hacer un cálculo y dependiendo a dónde sea el envío, parte de ese gasto del envío lo absorbe EduLab y parte lo absorben los alumnos que vivan en otro país. Entonces, pues bueno, esto es con respecto a los que se inscriban de contado. En caso de los que se decidan inscribir por módulo o pagando cada módulo, los primeros 30 inscritos, pues bueno, se les hará llegar a su casa o a la dirección que nos indiquen una libreta de EduLab con su respectivo portaplumas, una pluma y un plumón hechos con mucho cariño por el personal de EduLab. Y aplica exactamente lo mismo. Se les envía a los que vivan en México de forma gratuita, y a los que vivan en otro país distinto a México se podría generar un cobro extra por gastos de envío. Y pues bueno, los invitamos a que entren a la lista de espera. Aquí les está apareciendo un código QR. Recordándoles que como tal las inscripciones se van a abrir el día 20 de junio a las 9 de la mañana hora de la Ciudad de México, pero si ustedes escanean este QR van a tener acceso a la página en donde están las inscripciones, donde está toda la información como tal, y aquí van a poder entrar a la lista de espera, y entrando a esta lista de espera se les estará enviando un recordatorio para que sean de los primeros en inscribirse y sean de los primeros 50 premiados por haberse inscrito, en este caso al diplomado. Al entrar a la página, hasta en la parte de abajo de la página se van a encontrar con este formulario que dice entre a la lista de espera, y simplemente hay que dejar el nombre completo, el correo, su número de teléfono o el número de WhatsApp, su profesión, y dar clic aquí en la lista de espera para que en este caso, pues bueno, se les pueda enviar el recordatorio de que se van a abrir las inscripciones y sean ustedes de los primeros 50 inscritos para que puedan tener acceso a esos premios por formar parte de esta nueva generación del diplomado. Y pues bueno, también puede visitar, si no por alguna razón escaneando el código no puede accesar, aquí en la descripción del video se encuentra también este enlace con el cual pueden tener acceso a esta misma página donde pueden entrar a la lista de espera. ¿Por qué necesito formar parte de este diplomado? Porque bueno, es momento de dar prioridad a tu vida profesional. Es importante no estancarse para que no te estanques. Para poder demostrar tu profesionalismo dentro del laboratorio, para reafirmar también tus conocimientos, y porque sabemos que al final los principales beneficiados, pues en este caso van a ser nuestros pacientes. Por ser un diplomado en línea, ¿será que lograré llegar al final del diplomado? Pues bueno, casi el 100% de los que se inscriben en nuestros diplomados concluyen. Contarás también con el apoyo de nuestro personal de EduLab, el cual se encarga de dar soporte a los alumnos, así que no te sientas solo, no te sientas abandonado al inscribirte a este diplomado. Estaremos al pendiente de ti. Y pues te reitero, vamos a tener encuentros mensuales con los maestros a través de videoconferencias en vivo. Y pues surge también otra pregunta que comúnmente nos hacen llegar: ¿EduLab y los maestros son confiables? Pues bueno, más de 150,000 seguidores en nuestras redes sociales que continuamente son testigos de todas las actividades que hemos llevado a cabo. Más de 75,000 alumnos han formado parte de los cursos gratuitos y los cursos pagados. Esta ya es la quinta generación del diplomado. Ya les mostramos quiénes van a ser los maestros, los cuales todos tienen una trayectoria muy amplia, y estoy seguro que a muchos de ellos ustedes los conocen. Y pues bueno, en los diplomados sabemos que hay muchas opciones para formar parte de otros diplomados. Diplomados hay muchos, pero la experiencia con EduLab es única, y difícilmente vas a encontrar una experiencia igual o similar a los diplomados de EduLab, a otros diplomados que ofrecen otras organizaciones. Entonces, por último, pues al final del diplomado estoy seguro que tendrás todo el material necesario para estar actualizado y a la vanguardia. Te sentirás más seguro frente a los desafíos en una rutina de laboratorio, y estarás listo para resolver los distintos cuestionamientos que se te hagan referente a las diferentes áreas de laboratorio. Y por supuesto, en cuestión de tiempo, tus compañeros o incluso hasta tus jefes te van a mirar definitivamente con otros ojos,
por causa del profesionalismo y de la actualización que estarás teniendo al formar parte de este diplomado. Pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Es la primera clase, corresponde al químico Carlos Martínez Figueroa. El título de esta conferencia o de esta clase referente al área de uroanálisis es Enfermedad renal y uroanálisis. Entonces, de verdad que les agradezco muchísimo por su atención. Gracias nuevamente por formar parte de este curso de tópicos selectos de laboratorio clínico. Aquí les está apareciendo el teléfono de la administración de EduLab y el correo electrónico en donde pueden obtener mayores informes. Entonces, sin más preámbulos, sean bienvenidos. Es un gusto para mí dejarlos con el químico Carlos Martínez Figueroa en esta primer conferencia que conforma la parte del curso de tópicos selectos de laboratorio clínico. Les mando un fuerte abrazo. Pues bueno, nos vemos en un ratito más. Sean bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy presentándoles esta pequeña charla que se titula El uroanálisis en la enfermedad renal. Como el título lo menciona, vamos a ver de qué forma contribuye el uroanálisis para indagar en la enfermedad renal. Como vamos a ver también, existen distintos tipos de enfermedad renal. Esta patología se puede localizar a distintos niveles, por lo tanto el examen general de orina contribuye de forma adecuada para poder distinguir a qué nivel se encuentra esta patología. Bueno, espero que la charla sea de su agrado. Me presento, yo soy el químico Carlos Martínez Figueroa y damos inicio a esta presentación. Bueno, cuando hablamos de enfermedad renal, muchas veces viene a nuestra cabeza la enfermedad renal crónica, o como anteriormente se llamaba insuficiencia renal crónica. Es la que principalmente nos viene a la cabeza y está porque es la más común y es la que tiene mayores estadísticas, que como podemos ver en las diapositivas, a nivel mundial se presentan aproximadamente 850 millones de casos, y de los cuales 2.4 millones mueren cada año. Tiene una prevalencia del 9.1% a nivel mundial, y esta prevalencia ha aumentado drásticamente comparándolo con los años 90. A partir del 2000 se ha aumentado un 29.3%, y eso tiene que ver principalmente con las enfermedades crónicas, como sería la diabetes mellitus, que es una de las principales consecuencias o de las principales causas que van a generar que un paciente desarrolle enfermedad renal. A nivel nacional se reporta que existen aproximadamente 377 casos por cada 1 millón de habitantes y tiene una prevalencia de 12.2%, que es más elevada que la tasa a nivel mundial, y eso tiene que ver por las cuestiones de obesidad y diabetes que existen en nuestro país. Como sabremos, nuestro país se pelea con Estados Unidos para ver quién es el que tiene mayor diabetes o mayor obesidad. Entonces esto contribuye a que a la larga se desarrolle enfermedad renal de tipo crónico. Existen aproximadamente 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes, hablando de la enfermedad renal crónica. La otra circunstancia que está menos estudiada, que en el caso del laboratorio clínico va a ser raro que nos llegue una solicitud de este tipo de padecimiento, y sería la lesión renal aguda, que también anteriormente se denominaba insuficiencia renal aguda. Este padecimiento es relativamente importante porque, como su nombre lo indica, como tiene un periodo de desarrollo corto, agudo, tiene una tasa de mortalidad más elevada. Los pacientes pueden morir rápidamente si no se controla, si no se busca la causa, si no se le da el tratamiento apropiado para que esta lesión no continúe. Entonces, por esta razón, es una urgencia que los pacientes sean tratados lo más antes posible para que no llegue a la mortalidad. Existen aproximadamente a nivel mundial 11.3 millones de personas afectadas, de las cuales
mueren aproximadamente 1.7. Y esto se observa principalmente en países con ingresos bajos o medianos, que si se dan cuenta mueren en estos países 1.4 de los 1.7. Esto se debe principalmente a que no se detecta de forma oportuna cuál fue la causa de esa lesión, y aparte puede que no haya los tratamientos o el equipo médico necesario para que ese paciente no pueda llegar en este caso tan lejos como sería la mortalidad. Entonces, por esta razón, en los países con estos tipos de ingresos, el paciente que tiene una lesión renal de tipo agudo, por lo regular fallece. Este tipo de condición se presenta en aproximadamente el 26.6% de los pacientes que están hospitalizados de forma grave por alguna otra circunstancia, puede ser por alguna enfermedad hemodinámica, pueden desarrollar a la larga una lesión renal aguda por los mismos tratamientos, por la cantidad de líquidos que están recibiendo. Por ejemplo, algunos antibióticos que son nefrotóxicos, si lo reciben de forma prolongada, pueden ocasionar una lesión renal aguda. A nivel nacional, no tenemos datos relevantes en cuanto a qué cantidad de casos tenemos cada año de este tipo de lesión, principalmente por lo que previamente se comentaba, porque no se diagnostican a tiempo y las cuestiones del tratamiento. Lo que sí se tiene es que hay una mortalidad del 25% a nivel general, y si un paciente que está internado desarrolla una lesión renal aguda, el 77% fallece. Bueno, todo lo que les muestro en esta otra figura es las estadísticas en cuanto a, por ejemplo, la etiología o en qué sexo se presenta más cada una de ellas. Del lado derecho vemos esta gráfica de pasteles que tiene que ver con la etiología de la renal aguda, de la lesión renal aguda. ¿Cuál es su etiología? Principalmente son enfermedades de tipo cardíaco. Tiene que ver con que llegue poco flujo sanguíneo a nivel renal y esto ocasiona una lesión renal aguda por hipoxia. Puede que sea por algunas nefrotoxinas, como les comentaba, algún antibiótico, o pacientes que ya están críticamente enfermos, o que hay una infección en este caso, por ejemplo, que haya desarrollado una infección urinaria intrahospitalaria y esto llega a pielonefritis y ocasione una patología, o también pueden ser por cuestiones obstétricas. En el caso de la lesión renal aguda que es adquirida en el hospital, cambia un poquito la circunstancia, pero más o menos es lo mismo. Siguen habiendo lo que serían las cuestiones cardíacas, las nefrotóxicas, cuestiones traumáticas, la sepsis. En el caso de la tabla que está del lado izquierdo, tiene que ver con la cuestión de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son sus principales causas? Como ya previamente les comentaba, tiene que ver con patologías de tipo crónico, como sería una diabetes mellitus o una hipertensión arterial, que son las causas más comunes. También pueden ser por algunas glomerulopatías que tienden a ser crónicas. Claramente, cuando esta lesión es crónica, esto va avanzando, va ocasionando que esos glomérulos se atrofien, se empiezan a dejar de ser funcionales. Y claramente esto a la larga, la pérdida va a ser continua y esto se va a traducir en una enfermedad renal crónica. Pero la cuestión es que les comentaba ya previamente que las enfermedades renales crónicas o en la enfermedad renal pueden ser de distintos tipos. Lo que acabamos de ver ahorita, que es la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda, son la expresión de una patología renal. En este caso, la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda se le conoce como síndromes clínicos, que son la expresión de la causa,
y en este caso encierra gran cantidad de etiologías, pero como ya les comentaba, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal crónica puede deberse a una nefropatía diabética, a una hipertensión. Entonces, al final de cuentas, esta etiología va a culminar en que el paciente desarrolle una enfermedad renal crónica que se le conoce como un síndrome clínico. Pero no es el único síndrome clínico y no son las únicas causas de enfermedad renal, como lo vamos a ver a continuación. En este caso, la enfermedad renal, o también conocido como nefropatías, son originadas por la disfunción de algún elemento, en este caso de la nefrona. Pueden ser los vasos sanguíneos que van a irrigar estos glomérulos, por ejemplo, o que van a proveer de nutrientes al riñón como tal. Estas lesiones a nivel de los vasos sanguíneos pueden ser, por ejemplo, procesos isquémicos, aumento de la presión. Puede que la afección esté centrada en el glomérulo, que esto va a ocasionar que haya un problema con la filtración, porque como sabemos, el glomérulo es donde se lleva a cabo la filtración del plasma sanguíneo para eliminar los desechos. Entonces, si existe una disfunción del glomérulo, eso se traduce a que haya un problema con la filtración y puede que se empiecen a retener sustancias que deberían de eliminarse, o puede que sustancias que no deberían de eliminarse por la filtración glomerular empiecen a salir. Otra patología sería focalizada a nivel de los túbulos renales. Y como sabemos, en los túbulos renales tiene que ver con los procesos de reabsorción y de eliminación de sustancias. Entonces ocurre un defecto a este nivel. Eso se va a traducir en que muchas sustancias no se van a reabsorber o no se van a eliminar. Por ponerles un ejemplo, cuando un paciente tiene glucosuria y no tiene diabetes mellitus, su glucemia está completamente normal, está dentro de sus rangos de referencia. Yo ya le descarté que el paciente no haya generado un falso positivo porque el recipiente es nuevo, mis tubos son nuevos. Bueno, yo ya descarté cualquier circunstancia que haya hecho un falso positivo en la almohadilla de la glucosa. Y mi paciente continuamente sigue marque glucosa. Entonces, ¿por qué se ocasiona? La causa más probable es que el paciente tenga una tubulopatía que esté generando que a nivel tubular no se esté reabsorbiendo esa glucosa y así como se filtra del glomérulo, se salga en la orina. Entonces, es una forma de tener nosotros la sospecha de que el paciente podría tener una tubulopatía que está generando esta glucosuria y que tiene una glucemia completamente normal. Bueno, a la patología que tiene que ver con los vasos sanguíneos se le conoce como vasculopatías y tiene que ver principalmente con afecciones a nivel de la microvasculatura que irriga el riñón o con las arterias renales. En esta circunstancia es muy común que en una enfermedad vascular sistémica ocasione una enfermedad renal vascular. Entonces, por ejemplo, a veces llegan a nuestro laboratorio pacientes que tienen enfermedad renal crónica y nosotros pensamos, de seguro es diabético, pero resulta que su glucemia está normal, no hay glucosuria y el único antecedente que tiene es una hipertensión, ¿sí? Es lo único que tiene. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues una patología a nivel sistémico, hablando de los vasos sanguíneos, a la larga va a tener consecuencias con el riñón y ocasionando una enfermedad vascular a este nivel y ocasionando una enfermedad renal. Puede que haya alteraciones en la arteria renal y esto ocasione la hipertensión o una enfermedad renal crónica. Y por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal crónica, la etiología vascular, una vasculopatía, es del 6 al 22% de las etiologías de la enfermedad renal crónica. Realmente es un porcentaje elevado, pero nosotros cuando llega una muestra a nuestro laboratorio de un paciente con una enfermedad renal, luego pensamos en diabetes,
pero realmente, si se dan cuenta, puede ser algunas otras circunstancias, como sería en este sentido una vasculopatía. Entonces, fíjense en esta imagen. Una de las cosas que puede ocasionar un daño renal por afección vascular sería que, por ejemplo, un trombo o un ateroma se quede atorado a ese nivel, porque, como sabemos, los riñones son de los órganos que son altamente irrigados. Entonces, si por ahí se forma un coágulo o se desprende un ateroma, el principal lugar donde se va a alojar va a ser a nivel renal, porque son órganos muy irrigados. Entonces, si se dan cuenta en esta figura, como podemos ver, existe una oclusión de la vena renal. Todo ese sitio que está marcado por las flechas y que no se observa absolutamente nada, es porque está ocluido por un trombo o por un ateroma, como previamente les comentaba. Se debería de ver una irrigación completa, pero no. Aquí se ve todo eso sombreado. Se trata de la presencia probablemente de una estructura de este tipo, y eso ocasiona hipoxia, y pues ocasiona, al final de cuentas, una patología a nivel renal. Si no le llega claramente oxígeno y sangre al riñón, las células empiezan a morir. Entonces el paciente va a empezar aparte no se filtra la sangre, el paciente va a empezar a acumular compuestos nitrogenados, y esto ocasionar la patología renal, por ejemplo, de tipo agudo. Si la patología se focaliza a nivel del glomérulo, se le llama glomerulopatía. Hay un dilema, porque también existe el término de glomerulonefritis, pero los expertos mencionan que la glomerulonefritis, este término se debería de restringir a aquellos procesos en los que existe inflamación, pero en general todas son glomerulopatías. Entonces, como ya les comentaba, en el caso de las glomerulopatías tiene que ver con la disfunción a nivel glomerular. Es disfunción ya puede que se altere la función como tal, o puede que haya una alteración de la estructura del glomérulo. Entonces, en esta circunstancia, cualquier alteración, sea funcional o estructural, pues ocasiona patología. Estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, en el número de células, en el fenotipo de las células. Hablando en el número de las células, puede que estén aumentadas. Puede, por ejemplo, que haya un éxodo inflamatorio, y claramente esto va a ocasionar que en el glomérulo haya un aumento de células, en este caso inflamatorias. Por eso también menciona, aparte del número de células, el fenotipo de las células. Puede que haya algún depósito en la matriz extracelular, y esto pasa en situaciones por depósitos de hilos inmunocomplejos que se empiezan a depositar a nivel de la membrana del endotelio fenestrado, y esto ocasiona que se vaya engrosando y ocasione que no haya una buena filtración. Esta ya sería una alteración de la membrana basal. Entonces, como hay distintas alteraciones, que pueden ser el número de células, el fenotipo, si hay algún depósito en la matriz, o si hay alguna alteración en la membrana basal, porque hay personas que pueden tener membranas basales muy delgadas. Esta condición se le conoce, por ejemplo, como enfermedad o una glomerulopatía de cambios mínimos, porque a este tipo de pacientes se le hace un corte histológico. Tiene antecedentes de enfermedad renal, pero se le hace un corte histológico, y a nivel de la biopsia no se ve absolutamente nada. El glomérulo se ve completamente normal. Entonces, si esta preparación se manda a microscopía electrónica, resulta que se dan cuenta que su membrana basal está más delgada de lo que debería. Entonces, como están más delgaditas, claramente no cumplen su función. Esta es una enfermedad, por ejemplo, de tipo hereditario. Entonces, este tipo de pacientes siempre van a tener proteinuria, por ejemplo, porque se están filtrando estas proteínas por esa membrana súper delgada.
Y por esta razón se llama de cambios mínimos, porque si vas al microscopio óptico no ves realmente nada. Tienes que ver microscopía electrónica para saber si tiene este tipo de condición. Entonces esto genera que haya una mezcolanza. Es una clasificación realmente complicada. Existen diversas, pero la que más se utiliza es la de tipo anatomopatológica, que como vamos a ver más adelante realmente es un grupo muy grande que puede ser ocasionado por distintas causas. Cuando los pacientes tienen una glomerulopatía, realmente sí es necesario que se hagan biopsia para saber qué lo está causando, porque muchas veces la clínica no ayuda mucho. Aparte de que es una forma invasiva, pero hasta el momento es el estándar de oro para determinar si existe una glomerulopatía y de qué tipo es. Entonces se analiza, por ejemplo, el glomérulo y se buscan todo ese tipo de alteraciones por distintos tipos de técnicas que pueden ser una tinción de hematoxilina eosina, y se tiene que ver la preparación aparte por microscopía electrónica, y aparte se tiene que buscar presencia de inmunocomplejos en el caso de que existan, para que pueda ser clasificada en este grupo, que sería la clasificación anatomopatológica. Entonces, como hay una alteración del glomérulo, lo que se va a presentar es una alteración de la filtración, y las macromoléculas que no deberían de salirse se empiezan a salir, así como elementos formes. Entonces aquí se van dando más o menos una noción de lo que van a ir viendo dependiendo el tipo de patología. Porque en el caso de una glomerulopatía, aquí ya lo menciona, que se puede, como hay una alteración del filtrado glomerular, se van a filtrar las macromoléculas, como sea el caso de la albúmina. Entonces este tipo de pacientes presentan una proteinuria. O se van a empezar a salir algunos elementos formes, como serían los eritrocitos, que por lo mismo del daño del glomérulo son eritrocitos de tipo dismórfico. Entonces una característica de una glomerulopatía es la presencia de eritrocitos dismórficos y proteinuria. O sea que ya se van dando una idea de lo que pueden ver en cada una de estas cuestiones. Ahora, las glomerulopatías se pueden clasificar en primarias o secundarias. En el caso de las primarias tiene que ver con alguna alteración intrarrenal. Y en el caso de las secundarias se refiere a que una condición externa al riñón está generando la patología. Y por ejemplo, en el caso de las primarias es un grupo, si se dan cuenta, corto. Pero si analizamos las de tipo secundario, que sería la otra tabla, es un grupo extremadamente grande. Y a la cabeza está la nefropatía diabética. Otra condición sería lupus eritematoso sistémico, que me ocasiona el depósito de los inmunocomplejos. Y son distintas causas. Este es un ejemplo de una patología a nivel de glomerular, lo que vería un patólogo cuando está analizando la biopsia. Del lado izquierdo estamos viendo un glomérulo completamente sano, con sus túbulos proximales. Se ven también algunos de tipo distal. Y del lado derecho podemos ver una figura de un paciente que tiene una glomerulonefritis por depósitos de C3. Entonces se dan cuenta, se ven engrosadas estas partes. Esas zonas que se ven engrosadas son los depósitos de los, en este caso del C3, que genera que se empieza a ensanchar la membrana basal, y por esta razón se ve gruesa esta zona. Entonces todo eso va a generar al final de cuentas una alteración en el filtrado glomerular, trayendo consecuencias como la presencia de proteinuria. La tubulopatía, o también se les conoce como enfermedades tubulointersticiales, porque aparte de que hay una afección a nivel tubular, también se observa que existe alguna alteración a nivel intersticial.
Principalmente se observa la presencia de exudado inflamatorio por neutrófilos, por ejemplo. Es común observar este tipo de situación. Entonces existe afección tanto de los dos niveles, a nivel del túbulo y a nivel del intersticio. Ahora, hay algo importante que deben tener en cuenta. Más adelante vamos a ver ciertas características de los sedimentos que nos van a decir si se trata de una glomerulopatía, de una tubulopatía o de una circunstancia vascular. Pero quiero que tengan en cuenta que si el paciente ya es crónico y tiene muchísimos años con esta patología, no van a ver cosas características que les van a decir, se trata de esto, se trata del otro, sino van a ver una mezcla de todo. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, recordemos que todo trabaja de forma coordinada. Los vasos sanguíneos, el glomérulo, los túbulos. Son estructuras separadas, pero que al final de cuentas tienen un trabajo en conjunto. Entonces, si una se echa a perder, va a ir generando que las demás estructuras lo vayan haciendo con el tiempo. Entonces, si un paciente tiene una enfermedad vascular, que como vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las enfermedades vasculares, a veces lo único que se presentan son cilindros hialinos. Pero si esta condición avanza, y al ratito ya hay patología a nivel del glomérulo, y al ratito también ya hay en el túbulo, pues no solamente voy a ver cilindros hialinos, voy a ver ya más cosas. Por esa razón es muy importante que yo a mis pacientes les haga preguntas, les haga un cuestionario, saber sus antecedentes, cuántos años ya tienen con estos antecedentes, con la diabetes, por ejemplo, cuántos años tienen, con la hipertensión, con el lupus, lo que quieran, qué síntomas tienen, para ir analizando toda esta parte para ver si esto es un diagnóstico primario que apenas el paciente está debutando con los síntomas o ya tiene rato con ellos, porque claramente esto va a variar con el tiempo. Entonces, es lo que se menciona acá, una afección glomerular o vascular, si progresa, si sigue progresando, al ratito también yo voy a ver afección a nivel del túbulo. Entonces voy a ver una mezcla de muchas cosas. Las tubulopatías en este caso se clasifican como de tipo agudo o crónico y se caracterizan por la presencia de un infiltrado inflamatorio y un edema del intersticio. Entonces, en este caso, por ejemplo, una característica de las tubulopatías o de las enfermedades tubulointersticiales es la presencia de cilindros leucocitarios. Hay una mala costumbre de que vemos cilindros leucocitarios y pensamos que el paciente tiene pielonefritis, y no necesariamente. Debo de correlacionar todos mis elementos formes. Porque si el paciente no tiene bacteriuria y tiene cilindros de células renales y tiene cilindros de leucocitos y a lo mejor tiene proteinuria o no, esto ya es un indicio de que probablemente el paciente tiene una tubulopatía y no una pielonefritis. Entonces, por esta razón hay que correlacionar todo lo que estamos observando y también con la clínica del paciente. Eso es muy importante. Las tubulopatías también pueden generar una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, porque, como les vuelvo a comentar, todas estas estructuras están interconectadas y al final de cuentas, si una deja de funcionar, las demás lo van a hacer en algún punto. En este caso, aquí están las causas de la enfermedad túbulo-intersticial, sea de tipo agudo, sea de tipo crónico. Y quiero que tengan algo en cuenta, porque si ven esas tablas, notarán que lo que se encuentra en primer lugar son los fármacos. Los fármacos son la principal causa de enfermedades túbulo-intersticiales, porque tenemos en este caso, llamarlo costumbre muy mala, que es la automedicación. Y a veces
nosotros no tenemos el juicio para saber qué tanto debemos de tomar de un medicamento, hablando de las dosis. Nos podemos pasar de dosis y eso va a generar problemas severos a nivel renal. Hay personas que de forma crónica toman paracetamol. Este paracetamol puede causarme una patología a nivel renal si yo lo consumo de forma crónica y si me estoy excediendo en sus dosis. Recordemos que al final de cuentas todo en exceso es malo. Entonces, si yo tengo esa costumbre de que siendo un pequeño dolor y ya me estoy tomando 4 o 5 pastillas de paracetamol, pues eso va a generarme muchísimos problemas. Entonces, dentro de los medicamentos que van a causar principalmente lesión renal a nivel tubular, se encuentran los antibióticos. Por esta razón, a los pacientes que tienen una función renal reducida o que no están consumiendo adecuadamente líquidos, se debe de monitorear con un examen general de orina que no esté habiendo una patología a nivel renal. En el caso de que yo empiece a ver que empiezan a aumentar de cantidad células renales o empiezan a aparecer cristales de medicamento, eso ya es una alarma de que esa medicación se debe de ajustar o se debe de hidratar el paciente. Otro tipo de medicamentos que también me causa problemas a nivel tubular son los antiinflamatorios no esteroideos. Otras causas pueden ser procesos inflamatorios de forma idiopática, o sea que no se conoce la causa. Puede ser asociado a enfermedades sistémicas como el lupus o procesos neoplásicos también. Bueno, entonces las primeras, todo lo que les he mencionado, las tubulopatías, las glomerulopatías y las vasculopatías, son los principales grupos de enfermedades a nivel renal, pero estas patologías, si se dieron cuenta, eran realmente un grupo extenso y esto va a generar la presencia de síndromes clínicos, se le denominan. A lo mejor muchos de ellos ya los han escuchado, pero no tenían una noción que era todo esto. Entonces, por ejemplo, la enfermedad renal crónica es un síndrome clínico que puede ser causado por una glomerulopatía, por una vasculopatía o por una tubulopatía. La principal causa, pues, por lo regular es una diabetes mellitus, que me puede ocasionar una glomerulopatía, pero no es la única causa. En pacientes, por ejemplo, jóvenes, en niños de 5 años, 6 años, que no son diabéticos, pues claramente no le voy a buscar una diabetes mellitus a ese tipo de pacientes, aunque tengan un síndrome clínico que me haga sospechar de ello. Entonces, por esta razón, yo debo de echar de mano con todo lo que tengo para ir descartando qué posibilidad hay de que sea una u otra circunstancia. Entonces, por esta razón existen estos síndromes clínicos que tienen características muy específicas de lo que observamos a nivel de la clínica del paciente y lo que vemos también a nivel del sedimento urinario, y eso nos puede ir orientando a saber la causa de esa patología. Por ejemplo, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico conforman parte de este grupo de síndromes renales, que vamos a ver a qué patología se relaciona. La lesión renal aguda, la enfermedad renal crónica son otros grupos, y puedo ver alteraciones en el sedimento aisladas, sin síntomas clínicos, que el paciente a lo mejor de pura casualidad se quiso hacer un examen general de orina y resulta que está marcando 3 cruces de proteínas, pero está completamente normal. Esas son alteraciones del uroanálisis aisladas, sin ningún síntoma. O puede que tenga células renales, pero esté completamente o aparentemente esté sano o normal, pero resulta que le empiezas a indagar en los estudios de laboratorio y al parecer no lo está. Puede que presente una hematuria,
o proteinurias aisladas. Como les comentaba ya previamente, es extremadamente importante que nosotros estemos conjuntando los datos del laboratorio clínico con la clínica del paciente. Si tengo en la mano otros estudios, una biometría hemática, una química sanguínea, mejor, para ir tratando de entender qué le está pasando al paciente. Porque recordemos que nosotros debemos de apoyar al médico a que llegue él a un diagnóstico y ese paciente pueda ser tratado. Recuerden esa parte de que se supone que debemos de trabajar en conjunto, tanto médico, químico como paciente, para que éste pueda tener un diagnóstico y pueda ser tratado. Porque si no existe esta interacción, pues claramente los pacientes no se van a tratar y en lugar de ayudarlos, se les perjudica. Hace tiempo leía un dato interesante que en Europa se tiene un registro de que aproximadamente un 15% de las muertes de los pacientes se debía a resultados del laboratorio que iban erróneos. Son países de Europa, que es primer mundo. Entonces pregúntense cómo estamos aquí en México. Si nosotros determinamos eso, creo que nos espantaríamos con lo que vemos. Pero por esta razón hay que hacer un poquito de esfuerzo y cuestionar al paciente. Si tenemos la oportunidad de platicar con el médico, preguntarle sus sospechas clínicas, sus síntomas que tiene, para que yo entender lo que estoy viendo en el sedimento y le diga, ¿sabe qué? Vi esto y esto se relaciona a esto, y usted sabrá si se lo busca o no, o qué le busca, dependiendo lo que está viéndole al paciente, para que al final de cuentas esto se llegue a un diagnóstico. En el caso del síndrome nefrótico, es de los más comunes junto con la enfermedad renal crónica. Y en el síndrome nefrótico, por ejemplo, tiene una incidencia de 3 por cada 100,000 habitantes. En esta situación, un síndrome nefrótico es causado por una glomerulopatía. Entonces chequen que ya íbamos viendo cada una de las circunstancias que van pasando. El síndrome nefrótico se puede presentar tanto en niños como adultos, y los criterios para llevar a cabo su diagnóstico es que el paciente presente una proteinuria intensa mayor a 3.5 gramos por día por 1.73 metros, o en el caso de los niños puede que sea de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Claramente, como hay una proteinuria intensa, todas esas proteínas se le están saliendo al paciente, presenta una hipoalbuminemia también. Hay edema y hay hiperlipidemia, es otra de las características. En el caso de la hipoalbuminemia, como ya les comentaba, es generado por la proteinuria, y esto ocasiona que haya una retención del sodio, tratando de mantener ese volumen plasmático. Pero esa retención del sodio ocasiona que se retenga agua, y al final de cuentas esto va a generar los edemas. Entonces, la etiología del síndrome nefrótico, como les comentaba, principalmente son glomerulopatías que pueden ser primarias o secundarias, y principalmente son ese grupo de glomerulopatías que se les conoce como no proliferativas. Eso indica que no hay ninguna proliferación a nivel del glomérulo, ninguna célula se exacerba, y principalmente se observa, por ejemplo, en la enfermedad de los cambios mínimos o nefropatía de los cambios mínimos, que era lo que le comentaba previamente, que era que tenía una membrana basal muy delgada, o puede que sea algún depósito, por ejemplo, por IgA. Y claramente la diabetes mellitus es una causa importante de una glomerulopatía, y por esta razón
cuando un paciente que ya está teniendo problemas a nivel renal y nos llega a nuestro laboratorio, nos llega con síndrome nefrótico, que en algún punto puede eso evolucionar a una enfermedad renal crónica. ¿Qué vamos a ver en un uroanálisis de un paciente que tiene síndrome nefrótico? Como previamente ya les comentaba, se caracterizan por la presencia de proteinuria intensa. En esa situación, los pacientes llegan a presentar de 3 a 4 cruces de proteínas. Pueden presentar también 2. No porque presenten 2 ya no es síndrome nefrótico. De todo depende de las condiciones en las que se recolectó la muestra. Pero por lo regular es una proteinuria intensa de más de 2 cruces. El paciente tiene lipiduria, otra característica del síndrome nefrótico. Esa lipiduria que se traduce a la presencia de cuerpos ovales grasos, a la presencia de cilindros de lípidos, o a la presencia de cristales de colesterol en algunas circunstancias se pueden observar. O puedo observar gotitas de grasa de forma aislada. Cilindros puede presentar de células renales o granulares. Puede presentar células renales. Y es raro que se encuentre hematuria. Y si se encuentra, por lo regular es dismórfica. Y es de tipo microhematuria, o sea, es de poca cantidad. Pero lo característico aquí sería la lipiduria y la proteinuria. Serían los 2 marcadores de un síndrome nefrótico. En este caso, les muestro algunas fotos de un paciente que tiene síndrome nefrótico. Vean que hay cuerpos ovales grasos, hay una célula tubular renal, en la parte inferior también hay un cuerpo oval graso que se le están saliendo las gotitas de lípidos, tiene cilindros granulares, que en este paciente también tenían atrapados algunos lípidos. El síndrome nefrítico, aquí hay una alteración glomerular que lo que ocasiona una reducción de la tasa de filtración glomerular. Se van a escapar células y proteínas, pero esta proteinuria no es tan intensa como lo que sucede con el síndrome nefrótico. Es un poquito más baja, no llega a las 4 cruces o a las 3 cruces, por lo regular se ubica entre 1 y 2 y nada más. Por lo regular su presencia es de tipo agudo y se llega a presentar por oliguria, edemas, hematuria, macroscópica principalmente. Puede haber proteinuria, como ya les comentaba, no es nefrótica y hay hipertensión. En este tipo de pacientes hay un daño vascular, se forman poros en nivel de los vasos sanguíneos, eso ocasiona la hematuria, porque se están escapando por ese lugar esos eritrocitos. Hay una pérdida de la carga del endotelio y eso ocasiona que también se escapen las proteínas. Y hay una proliferación celular. Entonces células que se encuentran en ese glomérulo empiezan a proliferar en respuesta al daño que está generándose en el endotelio. Empieza a haber una proliferación de células. Entonces aquí le estoy mencionando una característica de este tipo de patología que serían glomerulopatías de tipo proliferativo o un síndrome nefrítico, también me lo puede causar una vasculopatía. En esta tabla se muestra las causas más frecuentes de un síndrome nefrítico dependiendo la edad del paciente. Por esa razón les comentaba que ver datos clínicos es muy importante, sexo, edad, antecedentes, todo lo que tengan acceso deben de preguntarlo. Por ejemplo, en pacientes que son menores a 15 años, les puedo buscar alguna de tipo hereditario. Por ejemplo, le puedo también buscar una secundaria a una infección por estreptococos o un lupus. De 15 a 40 años también les puedo buscar algún lupus, alguna secundaria, algún proceso infeccioso que esté generando
anticuerpos y que se estén depositando los inmunocomplejos a nivel del glomérulo. Mayor a 40 años ya la cuestión cambia, porque aquí ya puede ser una vasculopatía por una hipertensión. Entonces se dan cuenta, dependiendo del grupo de edad, las características van cambiando. Entonces es muy importante tener este tipo de datos. Al final vamos a ver una serie de casos clínicos para que vean cómo contribuye un examen general de orina al diagnóstico de ese tipo de patologías. Porque a veces las patologías realmente son tienen signos y síntomas muy vanos, que realmente no se están indicando nada al médico, no le dicen nada. Puede ser de cualquier cosa esos síntomas, pero a veces lo que estamos viendo a nivel del sedimento urinario, del uroanálisis en general, ya nos está diciendo para dónde debería de guiar el diagnóstico el médico, porque no es a lo mejor el que está pensando él. Por esta razón les comentaba que es muy importante esa comunicación con el médico para llegar al diagnóstico de los pacientes, en este caso por su parte de ellos. Ya les comentaba que la proteinuria no es tan intensa como en el síndrome nefrótico. Aquí solamente es de 1 a 2 cruces, pero aquí sí la hematuria es muy intensa, por regular es de tipo macroscópica. Entonces se dan cuenta, y si me presenta 2, 3, 4 cruces, si mi tira lo permite. Entonces son muestras que son sanguinolentas, una eritrocituria macro. En algunas circunstancias puede ver también de tipo micro. Puede ser de eritrocitos dismórficos o puede ser de eritrocitos isomórficos, porque en esta circunstancia, por ejemplo, puede que el daño al endotelio sea extremadamente severo, que esos huecos ya están enormes y los eritrocitos pasan ahí como si nada. Entonces claramente no se van a formar eritrocitos dismórficos, y lo que voy a observar es una hematuria de tipo isomórfica o normórfica. En el caso de los cilindros, yo puedo ver eritrocitarios, puedo ver células renales o leucocitarios, puedo ver células renales aisladas y leucocituria, aunque no es una característica, puede estar presente o no. Este es un sedimento de un paciente que tenía un síndrome nefrítico. Vean que son claros la presencia de los cilindros eritrocitarios, la presencia de una hematuria, que si ponen mucha atención, hay una gran cantidad de eritrocitos dismórficos. En el cilindro que se encuentra en la parte inferior derecha, podrán ver que en su interior tiene algunos eritrocitos dismórficos, y hay una célula renal también se puede apreciar ahí muy bien esa célula renal. Este es otro ejemplo. La paciente en esta situación sí llegó con ese cuadro de tipo agudo, que lo que sugirió el médico es que se trataba de una circunstancia postinfecciosa. Y aquí lo que quiero hacerles hincapié es que cuando a veces tenemos muestras que son con una gran cantidad de eritrocitos, no nos permiten ver el fondo. Entonces se tiene que recurrir a algunos métodos, como por ejemplo la lisis de esos eritrocitos, para que yo pueda ver qué otros elementos hay, porque a veces la gran cantidad de estas células pueden generar que yo pierda a otras que realmente son importantes. Entonces ven allí en el primer ejemplo de la parte superior del lado izquierdo, podrán ver que se ve gran cantidad de células que corresponden a eritrocitos, pero una vez que se sometió a la lisis de los mismos, vean que se ve ahora sí una gran cantidad también de cilindros. En las partes inferiores son ejemplos de células tubulares renales. Y esto ya es con tinción. Si se dan cuenta, ya hay uno que otro leucocito, pero son muy pocos. Lo que sí es muy notorio en esta situación, como ya se le había agregado el colorante, los eritrocitos se lisaron, pero es posible ver que hay membranas de eritrocitos.
Ahora, hay algunas glomerulopatías que son de tipo proliferativa que pueden presentar un sedimento con las dos características. O sea, que puedo observar un sedimento de síndrome nefrótico más uno de síndrome nefrítico, las dos en un mismo paciente. Aquí les muestro un ejemplo. Hay un cuerpo oval graso en la parte inferior y hay una gran cantidad de eritrocitos, hay uno que otro leucocito, pero como les comentaba previamente, los cuerpos ovales grasos por lo regular se encuentran en el síndrome nefrótico. Entonces aquí es una forma híbrida. Es el mismo paciente, pero aquí ya es una foto con mayor aumento para que aprecien muy bien ese cuerpo oval graso que está ahí con sus lípidos amarillentos. La lesión renal aguda se caracteriza porque hay una disfunción renal súbita. En esta situación la etiología es muy amplia y como vamos a ver se beneficia muchísimo el uroanálisis para descartar las causas de esa lesión renal aguda. Esta es una parte muy importante. Es muy común que la presenten los pacientes hospitalizados por el tratamiento que están sometidos principalmente. Y aquí hay dos circunstancias importantes. Debemos de saber la clínica del paciente para saber qué es lo que esperamos ver y ver cómo le podemos contribuir al médico. Esto ya se lo repetí previamente, pero deben de tenerlo en cuenta porque a veces no magnificamos todo lo que podemos hacer nosotros como laboratorio. Y en la lesión renal aguda es indispensable un examen general de orina porque van a ver ahorita el montón de información que te otorga, que no hay otra forma de poder determinar la etiología, en este caso, de una lesión renal aguda. Hay tres tipos de lesión renal aguda, o tres causas. Puede ser prerrenal, que en este caso son principalmente de tipo vascular. Puede ser como tal ya una patología a nivel renal, o posrenal, que tiene que ver principalmente con los procesos obstructivos. Y ven que la circunstancia prerrenal es la que tiene mayor porcentaje, que se presenta en más del 50% de las causas, y por lo regular es por una hipoperfusión, o sea que está llegando poco flujo sanguíneo a nivel renal. Una etiología renal como tal es aproximadamente el 40%, y la posrenal es muy rara, que puede ser de un 5%. La lesión renal aguda se caracteriza porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Como se está disminuyendo la tasa de filtración, se empiezan a acumular los compuestos nitrogenados, como la urea, como la creatinina, y la diuresis también se disminuye, por misma circunstancia de que la tasa de filtración está reducida. Y ven aquí el montonal de causas que me ocasionan una lesión renal aguda, y les encerré las principales o las más importantes, que puede ser, en el caso de la prerrenal, por un proceso hemorrágico, por una hepatopatía, por una pancreatitis, un traumatismo muscular, sepsis, un síndrome hepatorrenal. Hablando ya de la localización renal, o que tiene que ver con el parenquima renal, puede ser de tipo vascular, que no esté llegando sangre suficiente a las células por la microvasculatura, que probablemente esté obstruida por algún ateroma, por un coágulo. Puede que la patología esté focalizada a nivel del vaso sanguíneo, o puede que esté a nivel del túbulo por antibióticos. Porque les comentaba previamente
que si las dosis están exacerbadas de los antibióticos, esos antibióticos pueden precipitar a nivel tubular y esto generarme una insuficiencia o una lesión renal aguda. Consumo de venenos, por ejemplo, algunas setas, algunos herbicidas, venenos de serpientes, algunos metales pesados, el ácido úrico. En pacientes, por ejemplo, que tienen crisis blásticas, pueden tener una gran cantidad de ácido úrico por la lisis de esos blastos y eso genera una nefropatía por el ácido úrico. De nuevo, siguiendo con la cuestión del parenquima, puede ser también posinfecciosa o por cualquier tipo de fármaco, principalmente tipo antibiótico. Las circunstancias posrenales, recordemos que era un porcentaje muy bajo, un 5% aproximadamente, y son por obstrucción principalmente, por una hipertrofia, por una litiasis, una neoplasia a nivel prostático de vejiga o de uretra, que está generando que se retenga esa orina y haya un reflujo y esta orina se esté regresando al riñón. Una cistitis bacteriana, la presencia del Schistosoma hematobium. Pero bueno, en esta circunstancia el esquistosoma no se ubica en nuestro continente. Entonces, aquí les muestro de qué forma se beneficia el paciente y también el médico, porque dependiendo de lo que vemos en el sedimento urinario, es la probable causa. Una causa prerrenal, la bibliografía menciona que el sedimento es insípido. Con insípido se refiere a que pues no se ve nada relevante. Entonces ya eso es una característica, porque si nos llega el médico y nos dice, ¿sabes qué? Mi paciente tiene lesión renal aguda, pero no sé por qué. Y le mando un examen general de orina y le vemos el sedimento o el uroanálisis y no hay absolutamente nada, ¿sabe qué, médico? Es prerrenal. Así de simple. Si llega a presentar cambios, ese uroanálisis son mínimos. Puede que presente una proteinuria baja, muy baja, de una cruz o de trazas incluso. Cilindros hialinos. O células renales, pero muy poquita cantidad, y esto ya es relativamente raro. La otra vez escuchaba un comentario de una persona que decía que en su hospital el nefrólogo les comentaba que no le reportaran cilindros hialinos porque no significaba nada. Pero estamos viendo ahorita que sí significan algo, pero es muy importante que analicemos el contexto del paciente. Claramente, si yo ahorita me voy a recorrer 4 cuadras, 5 cuadras, me voy a deshidratar. Esto va a generar que tenga cilindros hialinos, pero no por eso tengo una lesión renal aguda, prerrenal, sino es por más circunstancias de la deshidratación. Es hasta cierto punto algo fisiológico. Por esta razón les comentaba que depende también del contexto del paciente. No me vaya a espantar que al ratito yo me encuentre de cilindros hialinos y ya estoy pensando que ya tengo algo prerrenal, ya me quiera internar, porque tampoco no va por ahí la cosa. Si en este caso la etiología está localizada a nivel tubular, ¿qué voy a observar? Pues claramente células tubulares renales en gran cantidad. Puedo ver cilindros que contengan estas células, puedo observar también cilindros que sean granulares, y la proteinuria también puede ser muy poca o ausente. Si esa insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda me la está causando la precipitación intratubular de cristales, por ejemplo de medicamentos, ¿qué voy a observar? Pues como está ocurriendo en el túbulo renal, se está lesionando las células renales, voy a observar células renales. Además que también puedo observar hemoglobina, porque al final de cuentas estos cristales de medicamentos tienden a tener formas de agujas principalmente,
Entonces, si esas agujas empiezan a clavarse en los túbulos, pues puede que atraviesen no nada más la célula tubular renal, sino que se vayan de largo y lesionar vasos sanguíneos también. Entonces, de esta forma, puede que haya hematuria, cilindros de hemoglobina pueden presentarse, pero extremadamente raros. Lo característico que va a ser aquí es la presencia de los cristales. Y es muy importante que nosotros sepamos qué medicamentos está tomando el paciente para determinar que se trata probablemente ese tipo de medicamento el que está precipitando. Y adicionalmente voy a observar cilindros granulares, cilindros de células renales y células renales. Y la proteinuria también va a ser indistinta. Puede que esté ausente o puede que sea de una cruz o incluso trazas. En el caso de una insuficiencia renal aguda ocasionada por rhabdomiólisis, esta condición puede observarse en pacientes que están policontundidos. Recordemos que la mioglobina se encuentra a nivel muscular, entonces estos pacientes que tienen ese tipo de traumatismos, esa mioglobina se libera y puede ser filtrada a nivel renal. El problema es que esta mioglobina es tóxica, entonces empieza a intoxicar a las células tubulares renales y eso me ocasiona una insuficiencia renal aguda o una lesión renal aguda. Lo característico aquí es que me va a dar positivo a hemoglobina porque volvemos a recordar que esa mioglobina es pariente cercano de la hemoglobina. Entonces esa prueba de hemoglobina de metila reactiva me va a dar positivo. Voy a observar gran cantidad de células renales. ¿Por qué? Porque están siendo intoxicadas. Puedo observar cilindros de estas células, cilindros granulares, pero aquí lo característico son los cilindros de mioglobina, que realmente no los puedo diferenciar de los de hemoglobina. Tienen más o menos la misma tonalidad, más o menos café, entre café y rojizo, pero como les comentaba, todo tiene que ver con la clínica del paciente. Ahora, si esa insuficiencia renal aguda me la está ocasionando una hemólisis intravascular, por ejemplo por una anemia hemolítica, también me va a marcar positiva esa hemoglobina de la tira reactiva. Voy a observar gran cantidad de células renales, tanto fuera como dentro de cilindros granulares y cilindros de hemoglobina. Les vuelvo a recordar que para diferenciar estas dos condiciones, tanto los cilindros de mioglobina como de hemoglobina, necesito la clínica del paciente. La nefritis intersticial aguda, aquí se caracteriza porque la esterasa leucocitaria me va a dar positiva. Recordemos que les comentaba que estas condiciones de nefritis intersticiales se caracterizan por la acumulación de éxodo inflamatorio. Entonces la esterasa leucocitaria me va a dar positiva, además de hemoglobina. Entonces, ¿qué voy a observar ahí? Células renales, cilindros de estas células renales, leucocituria, cilindros de leucocitos, eritrocituria puede presentarse, pero realmente es raro, y puede haber cilindros granulares. Ahora, si se dan cuenta, en ninguna de las que les hemos visto les mencioné el cilindro serio, y es que realmente este cilindro serio no es un marcador específico de alguna condición en particular, porque se presenta tanto en la lesión renal aguda como en la enfermedad renal crónica, sin importar la causa. Entonces yo cualquiera de las que les acabo de mencionar, puede que haya cilindros serios, pero aquí realmente ellos no contribuyen mucho a determinar cuál es la posible etiología. Entonces les muestro este sedimento que es característico de una lesión renal aguda, prerrenal, porque hay una gran cantidad de cilindros hialinos y adicionalmente puedo encontrar proteinuria. Pero recordemos que puede estar ausente o presente. En el caso del siguiente ejemplo, es una lesión tubular aguda
vean que hay cilindros de células tubulares renales, solamente que aquí están demasiado degeneradas, ya sus núcleos son pipnóticos, y en la parte superior hay cilindros granulares. Este es un cilindro de mioglobina. Este era de una rhabdomiólisis, pero como les comentaba, para poder diferenciar si es de hemoglobina o si es de mioglobina, necesito saber las condiciones del paciente para poderlos diferenciar. Otra forma de poderlos diferenciar sería por métodos de inmunomarcaje, para determinar si es mioglobina o hemoglobina, pero pues claramente eso no está a la mano del laboratorio. Este es un cuadro característico de una nefritis tubular intersticial. Vean que hay leucocitos, que hay células renales y hay cilindros que contienen a estas células, tanto leucocitos como células renales, pero aquí la característica es que no hay bacteriuria. Entonces yo debo descartar que se trata de una pielonefritis. Para el caso de la enfermedad renal crónica, se define como el daño estructural o funcional que conlleva la pérdida de la tasa de filtración glomerular, y esta se debe de encontrar inferior a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Cualquiera de las que acabamos de ver, llámese vasculopatía, glomerulopatía o tubulopatía, puede generarme pérdida de glomérulos, y si es de tendencia crónica me va a ocasionar esta entidad. Tiene una alta prevalencia porque aquí en México llega hasta el 12%, es muy común. Entonces ven en ese cuadro rojo que les muestro las principales causas de una enfermedad renal aguda, que ya les comentaba que en su experiencia ustedes lo sabrán, que una diabetes mellitus es muy común en este tipo de pacientes, pero también cuestiones vasculares, glomerulares o tubulares o tubulointersticiales también pueden ocasionarme esta condición. Entonces, pues para llevar a cabo la clasificación de la enfermedad renal crónica, pues recordemos que están las guías de la KDIGO, que me van clasificando según los estadios, cómo se encuentra mi tasa de filtración glomerular. Ya basando en eso, se va determinando qué tan problemático es mi situación. En el caso del sedimento urinario en la enfermedad renal crónica, contribuye, por ejemplo, cuando el paciente está debutando con la enfermedad, porque sabemos que a veces los pacientes tienden a ser muy necios para ir al médico. Ya cuando realmente están demasiado mal, pues ya van. Entonces en ese momento se les diagnostica que tienen diabetes mellitus, que tienen esto, que tienen el otro, y aparte enfermedad renal. Todo se les diagnostica en el mismo momento. No hay antecedentes previos. Entonces por esta razón les comentaba que en el caso del examen general de orina contribuye cuando el paciente está debutando. Porque si es un paciente que ya se tiene conocimiento, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, pues claramente esas fueron las etiologías de esta condición. Pues si el paciente está debutando con la enfermedad, aquí sí valdría la pena hacer el examen general de orina, porque me contribuiría a saber por qué mi paciente tiene ese tipo de situación. Entonces, si mi paciente tiene una reducción de la tasa de filtración glomerular y esta situación se observa por 3 meses o más, ya se clasifica como enfermedad renal crónica, y si se le hace un uranálisis se podría llegar a la posible causa. Por ejemplo, si es una glomerulonefritis proliferativa, puede que haya proteinuria o puede que no, pero aquí un marcador sería la hemoglobina, que también tenga cilindros de eritrocitos y haya eritrocitos dismórficos. Si observo todo esto, la posible etiología de la enfermedad renal crónica podría ser una glomerulonefritis de tipo proliferativo. Si la etiología es una nefritis tubulointersticial, la proteinuria puede estar presente o ausente, pero aquí hay leucocitos, hay cilindros de leucocitos y hay eritrocituria. Pero si la circunstancia fue originada por una necrosis tubular, la proteinuria ocurre lo mismo, puede estar ausente o presente,
pero aquí va a haber gran cantidad de células renales, tanto fuera como dentro de cilindros y cilindros granulares. Si fue por una nefropatía diabética o una glomerulopatía no proliferativa, que se presentó primero como un síndrome nefrótico y después pasó a enfermedad renal crónica, pues voy a observar la lipiduria y la proteinuria. Si se generó por una vasculopatía o por una glomerulonefritis no proliferativa, lo único que voy a observar va a ser una proteinuria. Entonces, por ejemplo, acá son eritrocitos dismórficos de un paciente que tenía enfermedad renal crónica que estaba debutando. Entonces, probablemente se trataba de una glomerulopatía, lo que ocasionó esa circunstancia. Si encontramos cilindros de células tubulares renales y tanto dentro y fuera de los cilindros, esto se puede deber a una necrosis tubular, una nefritis tubulointersticial, por ejemplo, cuando hay cilindros tanto de células renales como leucocitarios, por una nefropatía diabética o por un síndrome nefrótico. Voy a observar cilindros granulares, cuerpos ovales grasos, células renales, cilindros con lípidos. Como ya les comentaba, los pacientes pueden presentar a veces alteraciones en el sedimento o en el uroanálisis que se le llaman aisladas porque es lo único que presentan y se deben de ir indagando para saber si eso es ocasionado por una enfermedad renal o se trató de algo transitorio. Por ejemplo, en el caso de la proteinuria sintomática, lo primero que debo hacer es confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Repitiendo el análisis y cuantificando esa proteinuria, ya sea por 24 horas, recolectando la muestra por 24 horas o haciendo una relación albúmina-creatinina que la puedo hacer en una primera orina de la mañana. Adicional con sus datos clínicos, con un USG, con una biopsia, con una química sanguínea y una biometría hemática, todo esto va a contribuir a saber si mi paciente su proteinuria aislada realmente es ocasionada por una enfermedad. Entonces debo descartar causas transitorias como sería una ortostática por una infección del tracto urinario que me puede ocasionar proteinuria, una fiebre también puede ocasionar proteinuria, el ejercicio intenso, pacientes que hayan convulsionado. Una vez que se descartó que haya sido una cuestión transitoria y que es verdadera, y aparte le he hecho varios análisis y continúa apareciendo, pues ahora sí te voy a determinar cuál es la etiología. Para la hematuria aislada también, ¿cómo la evalúo? Puede ser tanto en tira como en el sedimento, pero se debe de correlacionar siempre. En esta cuestión del sedimento, si es dismórfica y hay mayor a 40% de eritrocitos dismórficos o a mayor al 5% de acantocitos, eso se refiere a que es una glomerulopatía, una causa nefrológica. Pero si es isomórfica, eso es urológico y ya no habría más que indagarle. Entonces, si yo observo todo esto, se lo debo de confirmar, principalmente cuando se trata de la de tipo dismórfico. Debo de determinar que no fue algo transitorio por una infección, un traumatismo, algo por el estilo. Y si fue algo transitorio, pues realmente ya al paciente no se le daría seguimiento. Es un paciente totalmente normal que solamente esto apareció de un momento y desapareció en el otro. Si se confirmó que fue una hematuria glomerular, se le debe hacer una historia clínica, se le debe hacer una biopsia para determinar qué tipo de lesión tiene, que va a ser principalmente de tipo glomerular. Y estudio inmunológico para ver si no hay algún depósito que esté generando esto o algún autoanticuerpo. Entonces, por ejemplo, acá solamente lo que presenta el paciente es una hematuria que, si se dan cuenta, algunos son dismórficos. Aquí igual, eritrocitos dismórficos. Y en el caso de las células tubulares renales, esto ya prácticamente es un resumen de lo que ya previamente les comentaba.
Porque siempre que vemos células tubulares renales es un indicio de que hay alguna patología a nivel tubular, que si la encuentro con cristales, pues hay una precipitación intratubular de esos cristales, y por esta razón se me generó estos desprendimientos de células renales, y por esta razón los estoy viendo en el sedimento. Se acompañan de eritrocituria, de leucocituria. Es una nefritis intersticial aguda. Si se presenta con lípidos, se relaciona al síndrome nefrótico. Si hay eritrocitos y leucocitos y cilindros eritrocitarios, eso es una glomerulopatía proliferativa. Si hay cilindros que son cafés o rojizos y tienen apariencia granular, esos son cilindros de mioglobina o hemoglobina, y debo de descartarlo según la clínica del paciente. Si las células están degeneradas y aparte están dentro de cilindros, y hay cilindros granulares, eso se puede tratar una necrosis tubular aguda. Ya para correlacionar todo lo que acabamos de ver, vamos a ver unos pequeños casos clínicos. Que en el caso del primero, una paciente femenina de 30 años de edad acude al médico por presentar edemas, malestar general y orina de color rojo. El médico solicita una química de 3, una depuración de creatinina y un examen general de orina. Entonces aquí les muestro tanto la química como la depuración y el examen físico-químico del uroanálisis. Vemos que hay una clara elevación de la orina de la creatinina, se están reteniendo los compuestos nitrogenados. La depuración, su tasa de filtración está baja. Y en el caso del examen físico-químico está marcándome hemoglobina y proteínas. Y este es su sedimento. Ven la cantidad de eritrocitos que hay. Hay células renales y ven los eritrocitos. De la misma forma hay cilindros hialinos. Hay células renales y hay eritrocitos. Ven acá un cilindro granular. Y en este caso es un síndrome nefrítico. En el 2 es un paciente masculino de 62 años de edad, es diabético. Acude al laboratorio a realizarse estudios de control por diálisis peritoneal y se muestran resultados. Vean que su urea y creatinina están elevadas, al igual que el colesterol y los triglicéridos. Está anémico, una anemia normocítica normocrómica, y su tasa de filtración glomerular está baja. En el examen físico-químico me está marcando hemoglobina y proteinuria intensa. Vean aquí que hay cilindros con lípidos, hay cilindros granulares, hay cuerpos ovales grasos, cilindros hialinos, cilindros con células tubulares renales. Y hay estos cilindros vacuolares que los puedo ver en el síndrome nefrótico. Son característicos también del síndrome nefrótico. Característicos pero no frecuentes. En mi vida lo he llegado a ver como 3 veces nada más. Son extremadamente raros. Pero cuando los vemos, definitivamente el paciente tiene un síndrome nefrótico y es muy probable que esa creatinina esté por arriba de 2. Entonces regresemos y chequemos que efectivamente su creatinina está arriba de 2. Está en 2.9. En este caso ya se clasifica como enfermedad renal crónica, pero previamente tuvo un síndrome nefrótico, porque tiene lipiduria el paciente. El 3 es un paciente masculino de 13 años de edad, asintomático, y se realiza estudios de rutina, que aparentemente está completamente normal si se dan cuenta. Lo único aquí interesante sería su densidad, que está en 1.030. Es un caso interesante porque la familia tiene antecedentes de que no consumía adecuadamente líquidos, consumía refrescos carbonatados. Entonces, por esta razón, si se dan cuenta, esa densidad elevada me está marcando que el paciente está deshidratado. Y es chistoso también porque toda la familia presentaba la misma característica. Todas tenían la misma densidad. Pero en particular este pacientito era el único que presentaba cilindros granulares en esta situación, como podrán ver acá.
presentaba cilindros con células tubulares renales que estaban degeneradas. Entonces esto, ven acá, más células renales degeneradas. Esto es una crucis tubular, probablemente por una hipovolemia, que no está llegando de forma adecuada al flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay muy poco líquido. O sea, son por hipovolemia. Entonces, esto probablemente le estaba causando problemas al paciente. Realmente no pudimos descartar que haya sido por eso. Una situación realmente muy interesante. Y desgraciadamente los pacientes no se han vuelto a hacer análisis, así que no sabemos cómo siguen. Pero sí se les recomendó que su ingesta de líquidos le aumentaran para ver si esta situación se corregía. Esperemos que sí, pero vean cómo el uroanálisis me está diciendo que en esa situación está sufriendo el riñón. ¿Por qué? Por el consumo principalmente de este tipo de sustancias. Por último, es una paciente femenina de 28 años de edad con ataque al estado general, cuadros febriles nocturnos. Está tratada con antibióticos por una supuesta enfermedad infecciosa, pero no muestra mejoría. Se realiza estudios de rutina. Los primeros análisis que se hizo mostraban una química completamente normal, al igual que la biometría. Se le recomendó a la paciente que se hiciera un examen general de orina para ver si no había una infección por ahí, porque pues a su edad es común que presenten infección del tracto urinario. Pues a lo mejor por ahí será la causa. Vaya sorpresa que nos trae el examen general de orina. Cabe destacar que eso lo trajo un mes después de los primeros estudios. Y ven que está marcando hemoglobina y proteínas. Bueno, hasta el momento no generaba alarmas porque bien podría tratarse por una cuestión de la menstruación. Pues la situación fue que cuando vimos el sedimento no vimos cosas que fueran normales. Se le recomendó a la paciente que se volviera a hacer una química sanguínea. En este caso el panorama ya cambió completamente. Vean que la creatinina subió de 0.8 a 1.6. De 23.2 la urea subió a 55.2. Están acumulando los compuestos nitrogenados. Algo está pasando ahí. Y los médicos les daban antibiótico y pues todo estaba pintando que no era esa causa. Lo característico aquí fue la presencia de estos cilindros. Vean que hay un eritrocito dismórfico en la parte inferior, pero estos cilindros que tienen un color entre marrón y rojizo levantó la sospecha de que estos cilindros eran de hemoglobina. En este mismo paciente se encontraron cilindros eritrocitarios. Todo esto apunta que es una glomerulopatía. Dada la edad de la paciente, o es una cuestión infecciosa o es una cuestión autoinmune. La infecciosa no es. Se le hicieron exudados, faringios, se le buscó la infección por todos lados, nada. Quedaba lo autoinmune. Nosotros insistimos muchísimo que la paciente viera a un médico internista porque se estaba tratando con médicos generales o con un nefrólogo. Agradecidamente cayó con un médico internista y se dio cuenta que sí tenía una patología a nivel renal. La mandaron con el nefrólogo. De la misma forma, el nefrólogo vio que había patología a ese nivel. Se ordenaron pruebas para diagnosticar enfermedades autoinmunes, pero previamente le hicieron un montonal de estudios para descartar pues claramente que no fue otra cosa. Y dio positivo a anticuerpos antinucleares, que son utilizados para diagnosticar lupus eritematoso sistémico. La paciente ya está siendo tratada para el lupus. Regresó unos meses después a hacerse sus análisis y todo va normalizándose. Entonces aquí fíjense que el laboratorio contribuyó muchísimo porque se le insistió mucho a la paciente. ¿Sabe qué? Es que esto pinta para una glomerulopatía, porque hay eritrocitos dismórficos, hay cilindros eritrocitarios, hay cilindros de hemoglobina, que en este caso son cilindros que previamente fueron eritrocitarios pero se degeneraron.
Y le dijimos, no, es que esto no es infeccioso, no es algún problema renal que está expresándose de esta forma. Y agradecidamente se empezó a tratar para la lupus y ya está mucho mejor la paciente. Finalmente se le diagnosticó este lupus y sus valores completamente normales. En esta tablita les resumo todo lo que acabamos de ver, qué es lo que podemos ver en cada síndrome, tanto en tira reactiva como sedimento urinario. Esa tablita la pueden fotografiar, le pueden sacar una captura para que la peguen en su laboratorio y les sirva para ir indagando a sus pacientes. Una vez que empiezan a hacer este tipo de cosas, realmente ya no se detienen, porque es muy interesante llegar a este tipo de situaciones que al final de cuentas que el médico venga y te reconozca tu trabajo porque sabes que es que me ayudaste y yo andaba por otro lado y vimos que pues no, y confíe en ti el médico y te mande los pacientes para que los analices porque ya sabe que tú le vas a brindar información relevante que le va a poder ayudar. Yo creo que es una satisfacción enorme. Por esta razón les dejo este último mensaje para que lo tengan en consideración, que al final de cuentas estamos en un área que exige que vamos a estarnos actualizando porque las cosas van cambiando, se van entendiendo más cosas, van apareciendo nuevas enfermedades y al final de cuentas si nosotros no avanzamos junto con los hallazgos que van saliendo día con día, pues nos vamos quedando atrás y en lugar de ayudar al paciente, pues lo vamos perjudicando. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta charla les sea de mucha ayuda para ayudar a sus pacientes y contribuir al diagnóstico de los mismos. Cualquier duda o comentario será bien recibido. Les dejo las formas para que me puedan mandar un mensajito. Y por mi parte sería todo. Gracias. Les quiero agradecer muchísimo por formar parte de este curso de tópicos selectos de laboratorio clínico. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita en esta primera clase. Recuerden que el día de mañana vamos a continuar con los 3 temas que conforman de este curso de tópicos selectos de laboratorio. El día de mañana se estarán transmitiendo simultáneamente 3 conferencias. Pero bueno, no se preocupen si no pueden asistir por obvias razones a las 3 conferencias al mismo tiempo. Pueden participar de una y a lo largo de esta semana y la siguiente semana pueden participar de las otras conferencias que también estarán disponibles y que tienen acceso abierto para que puedan aprovechar al máximo todas estas clases y toda la experiencia que nos están transmitiendo los profesores que están impartiendo este curso. Recuerden que también pueden obtener una constancia de participación. Tiene un costo de 100 pesos, es una constancia que está respaldada por el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico. Aquí en la descripción del video les estamos dejando el enlace para que puedan obtener también su constancia de participación, recordándoles que el lunes empezamos también con las inscripciones del Diplomado de Patología Clínica por Laboratorio, la 5ª generación. Entonces, pues sin más preámbulo, pues bueno, les agradezco muchísimo su participación en esta actividad. Nos vemos el día de mañana en el segundo día del curso Tópicos Selectos de Laboratorio. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.